amigos de Interesante, estamos aquí con una entrevista más, con personas interesantes, ya sea VCs, founders, y hoy estamos aquí con Guillermo de Vivanco. Él es co-founder de Space AG, si no me equivoco. Están especializados en desarrollar innovaciones para la industria de agricultura, ¿cierto? Ajá, y por lo que leí dicen que ofrecen una plataforma integral para poder gestionar todos los cultivos, ya sea a través de drones y otras tecnologías como inteligencia artificial para poder llevar toda esta big data de la agricultura y pues tener mejores proyecciones o un mejor desarrollo, ¿no? de su cosecha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Con mucho gusto. ¿Listo? Gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. Em, ¿Y cómo se fue dando esto de, o sea, cuando empezaste a ingresar a esta industria, pues es una industria que es mucho proceso manual, ¿no? Entiendo yo. ¿Cómo fue para ti empezar a vender estas soluciones o dar estas soluciones, estas innovaciones a los agricultores? ¿Hubo mucha resistencia para esta transformación digital? ¿O Sí, cuál fue la parte más difícil? sí. De todas maneras, creo que cuál sigue siendo la parte más difícil porque es una industria em, que está en la última posición en su grado de digitalización, de Ujú, innovación tecnológica. Em, y tiene mucho que ver con las tradiciones, con los tiempos bastante ajustados y el poco margen a error que tienen los agricultores porque están sujetos a varias variables externas, como el sí. clima, las plazas, etc. Eh, es interesante la pregunta porque nosotros empezamos vendiendo imágenes de drones Ujú, y pensábamos, bueno, de todas maneras las imágenes de drones agregan mucho valor, ayudan a detectar con cámaras infrarrojas en los drones el vigor de las plantas, identificar zonas que tienen poca clorofila o algún problema de vegetación, igualito con el riego. sí. Entonces empezamos así, viendo a las agrícolas y vendiendo imágenes, ofreciendo imágenes, porque en un primer momento nadie las conocía. Ujú. Y, y fue bien interesante porque en un primer momento pocas agrícolas realmente enganchaban con ese producto. Sí. Les parecía Como súper surreal, innovador. creo, ¿no? Parece, bueno, perdón, si yo lo pienso, es como unas imágenes me van a ayudar hasta, yo creo que hasta que lo empiezas a explicar y a meterte un poquito más en todo el proceso o la tecnología que estás utilizando y empiezan a entender, ¿no? Sí, de hecho, y creo o sea, nosotros partimos de hacer muchos vuelos demos, muchos vuelos gratis para poder evangelizar esta tecnología, pero también para descubrir por dónde iban los principales pains de los agricultores, los principales problemas. Ujú, Y nos dimos cuenta justamente lo que dices, ¿no? Gran parte del problema era que seguían tomando decisiones en base a intuición, en base a experiencia, y muy pocas decisiones en base a data ujú, digital. Eh, y claro, la barrera era cómo hacer que estas empresas se transformen de análogas a digitales, de capturar data en cuaderno de campo con lápiz y papel, a capturarla con drones o con sensores. Entonces, de hecho, a esa pregunta de cómo hicimos para poder, o cómo estamos haciendo para poder sí, romper esta barrera, creo que mucho va por entender qué resultados rápidos y tangibles le puedes dar al agricultor en el proceso de digitalización, porque ujú, la propuesta de valor de transfórmate digitalmente no es suficiente, es digitalízate para resolver el problema A, B o C, ¿no? En ajá, nuestro caso, el problema de cómo optimizar las labores en campo, porque la, la gente o la gente disponible para trabajar el campo es cada vez más escasa y es cada vez más cara. Entonces, eh, por ahí, dándole algunos problemas específicos es que hacemos que adopten la plataforma y una vez que están adentro de la plataforma se sienten más cómodos y empiezan a adoptar otras soluciones como las imágenes de los drones y satélites. ajá. Y en este proceso que dices,
Bueno, las personas que trabajan en el campo, ¿cómo es también la integración de ellos a la adaptación con esta nueva tecnología? Em, sí, de hecho, depende mucho de cuál es la herramienta que van a usar. Ujú. Si es una herramienta, nosotros tenemos dos productos, uno que es un software donde se visualizan imágenes de drones y satélites, Sí, y otro para tomar es para decisiones la data, más, ¿no? sí, más a nivel eh, gerencial, ¿no? O a nivel manager, donde quieres tener una visión global del fondo y saber qué parte de repente no se está comportando de manera correcta. Pero Ok. tenemos otro producto que lanzamos el año pasado, que es como un Google Forms para la agricultura, Sí, se lo descarga del vi. celular y puede recolectar cualquier tipo de información. Entonces, ese producto justamente hace que la interacción del agricultor eh, o la predisposición para poder adoptarlo sea mucho más fácil porque ya está acostumbrado a usar el celular, ya ha usado aplicaciones parecidas, entonces no hay un gran salto a empezar a cambiar procesos o empezar a ver data nueva como podría ser imágenes de drones, que es algo que sí es algo más desconocido para Más ellos. especializado. Sí, ok. Me imagino que también apoyan con toda la capacitación bueno, el uso de todas estas tecnologías, ¿no? Para que puedan ellos seguir desarrollando. Sí, Ok. de hecho, sí. Y creo que ahí hay mucho es donde muchas veces se rompe el modelo tradicional de Silicon Valley, donde uno piensa en una startup que es algo donde no hay contacto, donde puede no haber contacto con el Ujú, cliente, ¿no? Donde el cliente se descarga el aplicativo y empieza a usar el aplicativo solo y lo vendes por internet. Y en realidad en agricultura, nosotros, bueno, pensamos siempre en eso porque la escalabilidad aumenta mucho cuando hay poco contacto, sí. pero en la agricultura no funciona porque el agricultor quiere que estés ahí, quiere que lo acompañes, quiere que lo capacites y quiere que sigas creando valor a partir de la información que te da. Entonces, la Ujú, relación humana, y seguro pasa en otras industrias, pero es muy sí. importante, especialmente cuando hablas de negocios B2B. Sí, tienes que llevar un acompañamiento mucho más a largo plazo, ¿no? Así Ok. es. Pues ahí el reto es cómo haces ese acompañamiento y ese servicio personalizado y a la vez eres escalable, ¿no? Ujú, cierto. Muy bien. Este, mm, bueno, Guillermo, también por ahí estaba viendo que ustedes tuvieron ya en tema, tal cual como la startup, ustedes tuvieron un fondo semilla, ¿no? Pero fue en el 2017, creo. Sí, nosotros Está, para están, ay, llevar. perdón. Están buscando, o sea, ya llevan 3 años con la empresa, están buscando un crecimiento, una escalabilidad, están buscando otra ronda de inversión en el futuro. Todavía acabamos de cerrar una ronda, le llamamos el Bridge to Series A, el puente hacia la Serie A. Ah, ok. Levantamos ronda semilla, eh, una ronda pre-semilla como de $400,000 y una ronda de Sí. semilla de menos de 600,000. Entonces, entre nuestra serie semilla, digamos, fue $1,000,000. Ujú. Y, y acaban los inversionistas, el fondo que invirtió en nosotros, que es de Yielda, pues un fondo global de agri-food tech, ellos acaban de darnos una inversión adicional para poder construir más la parte de ventas y marketing del equipo para poder escalar el producto y Súper. posicionarnos para levantar una serie el próximo año. Súper. Sí, justo iba a preguntar en qué iban a aplicar este fondo, pero dices que va más enfocado en marketing y en ventas. Ok, para darle escala a esa parte. Y siempre en producto, o sea, también creo que es súper importante eh, ir construyendo tanto nuevos productos como nuevas funcionalidades sobre la iteración con los clientes y los usuarios. Ujú. Sí, una forma de interacción. Y también para generar un mejor entendimiento, como decíamos, tienes que irlos acompañando y que vayan aprendiendo más sobre estas nuevas innovaciones. Em, en cuanto a Space AG, he visto que están posicionados como, ya son una referencia en la industria en Perú. ¿Qué es lo que los hace diferentes, perdón, de los demás? ¿Cuál es su ventaja competitiva? Yo creo que dentro de Perú
hay muchas empresas que vuelan drones y hay otras empresas que ofrecen software para visualizar data de campo, hay otros aplicativos móviles para recolectar data de campo. Creo que nosotros lo que hemos hecho bien es integrar esas tres partes. Entonces, dar un servicio bastante completo desde las imágenes hasta la visualización, hasta la captura de data. Sí, es a lo que van todos los nuevos servicios, ¿no? De una integración completa de manera horizontal para los clientes. ¿Y cuál es su plan de crecimiento ahorita con estas? Tenemos algunos clientes en Chile, en México, en Costa Rica también, en Colombia, pero la idea es este año fortalecer mucho nuestra presencia justamente en Chile y en México. Y el próximo año ya con la serie A, entrar a mercados más grandes. Estamos pensando mucho en España como entrada a Europa, donde hay muchos de los cultivos en los que nosotros nos enfocamos. Nosotros nos enfocamos en cultivos de alto valor como arándanos o berries en general, uva de mesa, aguacate, etc. Y también entrar a Brasil y Estados Unidos. Y si entran a Estados Unidos, ¿por dónde están considerando ahorita que está el nuevo auge en Miami? ¿Por Miami? No, sería más por la costa oeste, porque ahí están más los cultivos en los que tenemos experiencia, en los berries y las uvas. Miami también es una opción más por el lado de cítricos, que está en nuestro roadmap, pero antes le daríamos prioridad a California, ¿cómo se llama? Oregon y Washington State, ¿no? Todos los 3 estados de la costa oeste. Y me decías que utilizan drones, utilizan inteligencia artificial. ¿Qué otras tecnologías están utilizando o están desarrollando para seguir la innovación? Sí, nosotros empezamos mucho con la parte de los drones y el análisis de las imágenes de los drones para dar valor agregado a través justamente de inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, volábamos los drones con cámaras térmicas. Son drones, no los clásicos drones de recreación, sino son drones más profesionales. Y a partir de esas imágenes podíamos detectar dónde estaban problemas de riego, como los goteros tapados o zonas donde concentraban mucha humedad. Empezamos así y esta data la poníamos, tanto la data como las imágenes, en nuestra plataforma, en nuestro software. Nos dimos cuenta de que justamente la generación de estos insights a través de inteligencia artificial iba a ser muy complicado en la parte de poder replicarlo en varios países, porque al final los modelos de proyección o inclusive cómo podés detectar un problema de riego, un problema de vegetación, puede cambiar mucho de un cultivo a otro, de un país a otro, si se siembra en el desierto, si se siembra entre plantas. Entonces, migramos mucho hacia una visión más de plataforma, y lo que estamos haciendo ahora es, la tecnología básicamente es más una tecnología de software, software tanto web como móvil, y lo que estamos haciendo es integrando inteligencia dentro de la plataforma. Entonces, lo que queremos para poder analizar. Sí, sea un ecosistema donde se integra inteligencia, y de hecho gran parte del reto es cómo poder articular esta inteligencia y crear ese ecosistema. Ahora nos estamos enfocando mucho en lo que son proyecciones de cosecha, cómo hacer que los márgenes de error en las proyecciones se reduzcan, porque son altísimos y esto acarrea una serie de costos y puede marcar la diferencia entre perder o ganar en una campaña. Pues ahí la tecnología que estamos integrando es también inteligencia artificial, pero más relacionada a la visión computacional, Object Detection. Estamos trabajando con una empresa en Australia y en Brasil, con 2 empresas en Australia y en Brasil, que usan cámaras para poder monitorear las plantas. Pueden poner cámaras GoPro en cuatrimotos o la misma cámara del celular, y a partir de las imágenes contar el número de frutos, ver el grado de maduración de los frutos por el calor, medir el calibre que está relacionado al peso, y según esa data, más otra data que nos entra en la plataforma como clima, riego, hacer proyecciones, ¿no? Entonces tiene mucho de inteligencia artificial, software y analítica de datos. Okay. Perdón, pero no entiendo mucho en cuanto a la proyección. ¿Cuáles son, aparte de esos elementos que mencionas,
¿a qué te refieres con una proyección de la cosecha? Es como cuánto tiempo va a tardar en darte la cosecha, ¿sí? O... Te explico, y te doy un caso específico. En arándanos, todos los productores al inicio de año dicen, esta campaña, porque las campañas duran un año, voy a producir 25 toneladas por hectárea, por ejemplo, ¿no? Y lo voy a hacer en los meses de septiembre a diciembre, y el pico va a ser en la tercera semana de octubre, por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces, tienen toda una curva de cuánto van a proyectar. Esa proyección tiene mucho que ver con el histórico de las cosechas anteriores y también en el estado actual de la planta, ¿no? Ujú. Entonces, los márgenes de error son altísimos, pueden ser hasta más del 50%. Entonces, ellos lo que hacen durante toda la campaña es ajustar la proyección en base a ciertas variables, como el conteo de frutos, el conteo de flores primero, Ujú. eh, el crecimiento de la planta, si es que hay una plaga o no hay una plaga, entonces van modificando, ¿no? Y van ajustando. Ujú. Si se adelanta el pico de cosecha, por ejemplo, por un clima demasiado cálido, entonces la fruta madura más rápido, la fruta madura más rápido, el pico se adelanta y tienen que salir a contratar el doble de gente, ya no hay muchas personas disponibles, traen gente poco capacitada, la gente al cosechar rompe el fruto y cae el porcentaje de fruto exportable en De 30, puntos. 20, 40%, Ah, y se va a ok. campaña. Wow. Eh, esa capacidad o esa posibilidad de mejorar la precisión en la cosecha, tanto en el volumen como en los tiempos, es de mucho valor para el productor. Entonces estamos enfocándonos en cómo resolver ese problema ahora, juntando inteligencia dentro de nuestra plataforma. Sí, o sea, viendo todos estos factores externos que mencionas, o sea, les ayudan a reducir muchísimo los costos, ¿no? Si pueden proyectar o prevenir todas estas vicisitudes, ¿no? Y, y, por ejemplo, para dar seguimiento, el crecimiento que ustedes están teniendo, la satisfacción de sus clientes, ¿cuáles son los KPIs en los que se enfocan, los más importantes para ustedes? Nosotros medimos mucho el NPS, que es el Net Promoter Ujú. Score, que tanto Sí. recomendaría ese producto a un conocido. Eh, Eso por encima de todo. Otra cosa que también medimos es, bueno, lógico, el churn, si el cliente renueva o no renueva el contrato, el ingreso promedio por cliente, más ligado al tamaño del cliente, o sea, el Ajá. porcentaje del share of wallet, ¿no? Del tamaño de la billetera que tú estás Sí. capturando. Sí, eso y el crecimiento, ¿no? El crecimiento tanto en número de hectáreas como en número de usuarios y ventas. Ahora, un ratio nuevo que estamos midiendo es la cantidad de usuarios por cliente, ¿no? Porque en nuestro primer software, el de imágenes de drones, teníamos entre uno o dos clientes, perdón, dos usuarios por cliente, porque era el gerente de campo el que usaba la plataforma. Sí. 1.6 era la métrica. Y ahora con el nuevo producto que es el Raptor Forms, que es la aplicación móvil, el Google Forms para la agricultura, Sí. hemos pasado a tener más de 20 usuarios por cliente porque también lo usan los evaluadores de campo. Entonces Ujú. ahí es donde queremos seguir construyendo hacia un nivel más abajo en el organigrama, que son los trabajadores de campo, para que ellos también puedan tener visibilidad de lo que están cosechando y tener por lo menos un ratio de 200 usuarios por cliente. Ujú. Sí, eso ayuda con la integración, ¿no? De en una sola plataforma tener toda la información y evitar. De todas Hay maneras. Y eso diferencias. hay ¿Verdad? toda la atención, digo, porque mientras más personas te usen o usen tu producto dentro de la compañía, es más probable que te renueven cada año el contrato, ¿no? Sí. Ok. Súper. Em, y bueno, vamos ya como al cierre de la entrevista. Quería preguntarte también eh, sobre el equipo, cómo es tu relación con tu co-founder y también cómo es la relación, porque vi que tienes experiencia, o sea, también eres parte de Angels Ventures en Perú, entonces tengo curiosidad, ¿cómo es tu relación y tu experiencia de ser también un ángel inversionista o ser parte de esta organización y por otro lado ser founder? Sí. De hecho, esa empresa es una empresa mexicana, Angel Ventures. Sí, Eh, vi que tú llevaste la filial, digamos, allá a Perú, ¿no? sí,
Sí, ahí, bueno, los founders Esta parte. Hernán Fernández y Camilo Kirchner, que ya habían levantado un fondo de inversión en México, uno de los primeros fondos de Venture Capital de México. Eh, se asociaron conmigo y con Luis Torres, que es el ex CEO de Microsoft Perú, y fundamos Angel Ventures Perú, que era digamos que el brazo peruano del fondo, para poder también ver oportunidades en Chile y en otros países Sí. más cercanos. Súper interesante, todavía sigo siendo parte del comité de inversión. Algo que me pasaba mucho era que entrevistaba, bueno, mi trabajo era mucho de poder hablar con los emprendedores, entender sus ideas y luego ver si es que los conectaba con la red de inversionistas o el fondo. Eh, y siempre que hablaba con ellos, me quedaba, acá le dicen el bichito, ¿no? Que es las ganas de también ponerme en su lado. Sí. Sentía que no lograba empatizar 100% con ellos porque yo nunca había emprendido. Entonces, y aparte me contagiaban mucho de esas ganas de Del entonces, entusiasmo. de todas maneras, del entusiasmo, de la resiliencia, y, y me veía también reflejado en ellos de alguna forma, y sabía que si es que pasaba por ese camino, eventualmente podía darles mejores recomendaciones, darles mejores mentorías, porque al final iba a compartir los mismos dolores y los mismos éxitos. Sí. Entonces, ya estaba buscando en qué startup hacer, y lo que vi es que en Perú es muy complicado el tema de hacer un negocio digital porque es un mercado bastante pequeño, no es como México, Brasil, Sí. Argentina, pero tenemos una gran fortaleza, bueno, dos grandes fortalezas, ¿no? Que son el agro y la minería. Entonces dije, ¿cómo puedo aprovechar la ventaja país, la locación como una unfair advantage de mi Sí. startup? Y ahí fue que justo estas son coincidencias de la vida que la verdad no creo que más que el destino. eh, Me encontré en un almuerzo de la promoción con un amigo mío que es amigo desde los 5 años, César Urrutia. Él es biólogo, había hecho un máster en interpretación de imágenes de satélites, venía volando drones para varias industrias en Perú, Ya. pero estaban comprando varias imágenes en agricultura. Dijimos, bueno, acá hay una oportunidad súper grande, busquemos un modelo de negocios escalable, y empezamos a trabajar juntos. La startup de él se llama SpaceDat, de ahí viene el nombre Space AG. Trabajamos 2 años Sí. más investigando el mercado, y cuando dijimos, acá hay la oportunidad de hacer un software de convertir digitalmente a esos agricultores para poder utilizar las imágenes y otros elementos para agregar valor, ahí es que fundamos PSG. Y de hecho la relación con mi socio creo que es gran parte de lo que nos ha llevado a tener bastante éxito, porque no somos iguales, o sea, cada uno tiene una forma de pensar diferente. Yo vengo más de un lado financiero y me gusta mucho la parte económica, ¿no? De poder generar caja y cómo monetizar rápido. Y él es más un investigador y apasionado por el producto y la tecnología. Entonces, esa dualidad y ese conflicto ha sido muy, muy bueno. De hecho, ha mantenido que la empresa siempre se esté cuestionando lo que estamos haciendo, y creo que eso es básico, ¿no? O sea, tratar de no encontrarte con un founder igualito a ti, sino uno que cuestione, que te pregunte, te haga las preguntas difíciles, y que además te ayude a mejorar y aprender, ¿no? Sí, que sean un constante reto, ¿no? Ambos también. Y cuando integras a más personas a tu equipo, ¿qué es lo que buscas también en ellos? ¿Qué ha sido o qué es lo difícil de encontrar para integrarlos en su startup? Sí, esa es una gran pregunta, porque creo que el principal reto que tienen los founders es armar el equipo, un buen equipo. Eh, Ha cambiado. Lo que nos buscábamos nosotros primero era currículum, que tenga Sí, experiencia en el puesto que estábamos buscando, y ahora pasó a ser de alguna forma secundario, y lo que buscamos mucho es que esa persona haga fit con la cultura de la empresa, ajá, que tenga la personalidad, una personalidad muy parecida a la personalidad de la empresa, ¿no? Que es eh, bastante con muchas ganas de aprender, muchas ganas de interactuar con el resto del equipo, amigable, de alguna forma también con ganas de pasarla bien, ¿no? Entonces, no sí, buscamos a los mejores de la promoción o los mejores del aula, sino buscamos a gente que
que realmente sea apasionada en trabajar con nosotros. Sí, es mucho de aprendizaje, ¿no? Ahora es más como la actitud que tienes, las habilidades que puedes desarrollar y sobre todo mantener una, no sé si resiliencia o también ser muy paciente porque todo cambia súper rápido en una startup a diferencia de pues una empresa tradicional, ¿no? Que estamos más acostumbrados a procesos, aquí se van generando, van cambiando constantemente. Exactamente, sí. Listo. Pues muchas gracias, Guillermo. Fue un placer platicar contigo. Es muy interesante todo lo que me contaste de la agricultura. La verdad es que no tenía idea qué tan profundo era toda esta parte de desarrollar pues nuevas tecnologías y esperamos pues verte pronto en otra entrevista para que nos digas cómo vas con los nuevos desarrollos. Excelente. Gracias a ti por la invitación de nuevo y un gusto poder estar acá cuando ustedes me busquen o me contacten. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.